Muy buenas tardes a todos. En unos momentos vamos a empezar nuestro ciclo de conferencias internacional NextMind desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias internacional NextMind desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas académicos que tiene nuestra universidad con los 4 doctorados. De así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con reconocimiento de validez oficial de estudios. También comentar que la red Alumni encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a Nexus Size, promoviendo la cultura científica, con futuro, conferencias de la comunidad Wix. InnoLab, un centro de capacitaciones de competencias académicas. Finaxis,
conferencias de desarrollo personal y profesional, Quizmaster, el juego del conocimiento, y nuestro evento principal del día de hoy, el ciclo de conferencias internacional NextMind. Quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas. Estas preguntas las pueden realizar por el chat privado que al finalizar la ponencia, nuestro conferencista las va a responder. Muy bien, ahora conoceremos un poco de la carrera profesional de nuestro panelista del día de hoy, el doctor Juan Andrés Niño Peñalosa. Doctor Juan Andrés Niño Peñalosa. Es economista, doctor en gestión de la tecnología e innovación y cuenta además con 4 maestrías y una especialización en gerencia de proyectos. Con más de 18 años de trayectoria como docente, conferencista y consultor, ha impulsado la innovación, el emprendimiento y la transformación digital en diversos sectores académicos y empresariales de América Latina. Es autor y coautor de libros y ponencias. Posee 14 registros de propiedad intelectual, incluidos desarrollo de software, y ha recibido premios y distinciones nacionales e internacionales que reconocen su compromiso con la investigación y el conocimiento. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro panelista del día de hoy, el doctor Juan Andrés Niño Peñalosa, con su tema Innovación y transformación, claves para la evolución económica y social. Adelante, doctor Juan Andrés, toda suya la pantalla. Gracias, maestra Jimena. Es un tremendo gusto, un placer estar con ustedes hoy. Vamos a acercarnos al mundo de la innovación, de la transformación, y vamos a ver esto cómo evoluciona, cómo se siente, cómo se vive y cómo nos afecta en la esfera de lo económico y lo social. Vamos a hacer este proceso en 8 momentos diferentes en este proceso. Vamos a hablar de qué son los cambios, de cuál es la innovación, cuál es el fenómeno económico y social que allí sucede, cómo surgen los procesos innovadores. Vamos a usar un caso para ejemplificar este proceso. Luego vamos a identificar barreras. Finalmente vamos a generar un reto para todos y cerraremos con las conclusiones. Dicho esto, es momento de arrancar con el proceso de la innovación. Decía Heráclito hace mundo de tiempo atrás que ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces. Esto es porque ni es el mismo hombre, porque cada vez y cada segundo que pasa el conocimiento y la persona cambia, y porque las aguas del río también ya pasaron y las condiciones del mundo en el cual ese existía antes ya no son las de ahora. Y eso sigue siendo tan vigente como cuando lo dijo Heráclito, como hoy. Seguimos estando en una constante evolución. Cambiamos nosotros y cambian las aguas, cambian los mundos. El tiempo en el que nos pensamos y el tiempo en el que nos vivimos es completamente distinto. Y ahí pasa todas las veces y les pasa a ustedes y me pasa a mí. Piensen ustedes en cada cuánto cambian las células de su cuerpo. Y ahí tienen un dato ustedes de García de hace unos 5 años, cuando comenzó a decir que cada 2 semanas cambiamos las células del cuerpo que son nuestra capa externa. Y cada 4 meses cambiamos las células sanguíneas. Y si cambiamos y no nos damos cuenta, y está sucediendo permanentemente a lo largo de toda nuestra vida, seguramente hay otros cambios y otras cosas que también hacen parte del propio devenir del ser y del propio devenir del cambio y del propio devenir de la tecnología y del propio devenir de la innovación. Eso se hace de una sola forma, por medio de evolución, solo por medio de evolución. Y vamos a ver cómo es que se juega este juego. Vamos a identificar cuáles son los elementos claves. Para que las cosas pasen, necesitan un punto de emergencia, una salida, un detonante, un catalizador, un algo que lo lleva a la vida, que lo trae a la propia existencia. Y eso habitualmente son los retos. En el sentido de Arnold Toynbee cuando decía, a todo desafío existe una respuesta. Pues bueno, las respuestas están, son complejas y cada vez son un poco más complejas y cada vez las respuestas comienzan a tener más elementos que se agregan y se agregan y se agregan y se vuelven unos grandes mare magnum del saber y se nos hace normal.
O sea, se vuelve la cosa más sencilla del mundo comenzar a decir que a una pregunta sencilla la respuesta tiene que ser sumamente compleja. Y a veces no es así. A veces necesitamos entender la pregunta o el reto simplemente como la necesidad de solucionar algo. Y esas soluciones no necesitan siempre una complejidad creciente, sino necesitan una cantidad necesaria para ser resuelta. Y ahí la oportunidad de resolverla es generar cambios. También decía Albert Einstein que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, cuando comenzamos a generar salidas y cambios y soluciones, creamos transformaciones. Y toda transformación es una oportunidad. Leía hace poco que mandaron a dos vendedores a una isla y le dijeron, van a ir a vender a esa isla sombreros. Y se fueron esos dos vendedores felices a la isla y mandan un correo cada uno distinto. El primero dice, difícil la venta, he revisado la isla de esquina a esquina, de sur a oriente, de sur a norte, de oriente a occidente y nadie usa sombrero. Este mercado no es apto para los sombreros. Fin del comunicado. Y el otro vendedor dice, esto es una maravilla. He caminado en la isla de oriente a occidente, de sur a norte y nadie usa sombreros. Todo el mundo es un cliente potencial. La posibilidad de entender los retos desde la posición en la cual usted se ubique para resolverlo, le va a generar también las posibilidades de transformar el mundo. Mientras el primero se quedó con un mundo estable en el cual los sombreros no existían, el otro comenzó a creer que era posible transformarlo de tal manera para que cada uno de esos habitantes ahora en la cabeza llevara algo que no existía para ellos. Ahí comienza el mundo de la transformación. Y cuando transformamos, sí o sí, necesariamente afectamos el mundo de lo económico y el mundo de lo social. No funcionan como elementos separados, funcionan como una cohesión, como una unión de cosas. Imagínense ustedes esto como una moto o una motocicleta. En mi país, en Colombia, le decimos moto por abreviar. Pero imagínese usted esa moto. Esa moto tiene dos llantas, en la mitad tiene un motor y un sillín y un manubrio para poder manejar esta moto. Imagínese que para que esa moto tenga la suficiente fuerza y potencia necesita de un combustible que es la creatividad, que resuelve retos o resuelve problemas o soluciona preguntas. Y el motor que hace que ese combustible de verdad funcione y se accione es la innovación. La innovación no es un punto de llegada, es un camino constante. Nunca se para de innovar. Nunca hay un final para la innovación. La innovación es un proceso. Y en ese proceso, todo tiene que estar funcionando al tiempo. Tiene que existir el combustible, tiene que existir el motor que accione ese combustible y tiene que estar las ruedas de ambos lados, el de adelante y el de atrás. Entonces, uno, si piensa que puede eliminar uno de esos, termina usted con una moto que se ve algo así, un poco extraña. Pero si eliminan el proceso de la innovación, tiene la creatividad, tiene la solución al reto o a la pregunta y se le olvida que usted tiene la sociedad de por medio, usted tiene algo que va a mucha velocidad, pero no tiene control. Usted anda en la rueda trasera, anda en la economía, a toda, pero para ningún lado. Y si lo hace al revés, si usted solamente comienza a pensar en la innovación y la creatividad como una posibilidad de la sociedad, usted está muy bien equilibrado en la punta, pero no tiene impulso. Es decir, que la economía es la que posibilita que esto realmente avance. Piénsenlo de esta manera. Para que exista el equilibrio de la innovación, necesita usted estar en movimiento, como las motocicletas o como las bicicletas, en movimiento. Y el movimiento implica necesariamente un cambio en las condiciones. Por lo mismo que decía Heráclito, porque es que no somos los mismos ni es el mismo entorno. Todo va cambiando, nos vamos moviendo y nos vamos evolucionando. Y entonces uno dice, listo, la tengo clara. Momento, esperemos. ¿Qué dice la definición de innovación? Pues desde la OCDE o OCDE, crea una cosa que se llama el Manual de Oslo para poder medir e identificar los procesos de innovación en el mundo. Y terminan haciendo estos 7 postulados, 4 de un lado, 3 del otro. Miremos los 4 primeros. Dicen, mire, una innovación es algo nuevo o mejorado. Puede ser mejorado. Y puede que usted mejore o genere algo nuevo como un bien o como un servicio
o como un método organizativo, o puede generar un nuevo proceso o un nuevo método de comercialización. Dice, bueno, eso me genera un marco en el cual yo podría comenzar a pensar en la innovación. Y luego se hace una gran parada de importancia para decir, ojo, atención, alerta. Las innovaciones pueden ser para la empresa, es decir, al interior, para el mercado, para su exterior cercano o para el mundo, para todos. No todas las innovaciones cambian el mundo, pero sí toda innovación cambia su mundo, el suyo, al tamaño de la persona, al tamaño de la empresa, al tamaño del mercado, al tamaño de la municipalidad, al tamaño del país, del continente o al final del mundo. No todas son del tamaño mundial. No todas son de la relevancia global. Hay algunas y muchas de ellas con una importancia medular que terminan haciendo parte del devenir de pequeños grupos poblacionales. Quédense con esa. Guárdense esa del manual de Oslo que ahorita más tarde la vamos a necesitar. Y con esas dos cosas claras, vamos a ver cómo es que surge esto de la innovación, de dónde sale y cómo emerge. Sí o sí, y siempre, la innovación va a ser de carácter incremental. Nada surge de la nada, no es que aparezca así, ¡puf! Magia, ¿sí? No es que haya una varita mágica que las hace aparecer, no. La innovación es un proceso que tiene diferentes aristas y estas aristas tienen distancias, distancias en el tiempo, porque hay cosas que se aprendieron o se conocieron hace 500 años y hasta hoy se usan. Y hay otras que son diferentes en la técnica porque se hacen de maneras distintas en lugares distintos. Piensen en Latinoamérica, donde estamos. Piensen en el maíz, cómo lo usan en México, cómo lo usan en el resto de Centroamérica, cómo lo usamos en Sudamérica, cómo jugamos con un mismo elemento en diferentes configuraciones. Puede que en tiempos distintos de la historia se haya usado de una manera en un lugar y de otra manera en otro. Y ahí juega la geografía y comienzan a jugar los idiomas. Mismas cosas, mismas preguntas en diferentes contextos, hablados en diferentes idiomas, sentidos en diferentes climas, hablados con diferentes personas, generan la configuración en la cual la innovación es posible porque las une y se vuelve mágico. De por sí es mágico. Cada proceso de innovación, cada cambio es en sí mismo una posibilidad que antes no existía y que se acaba de crear. Cada vez que usted genera un cambio, queda una cosa nueva. El mundo ya no volverá a ser el mismo. Usted lo ha modificado, usted lo cambió, cambió el suyo. Y si usted cambia, como usted es parte del mundo, el mundo entero ha cambiado. Entonces se ve como una unión de cosas que parecen dispersas y que están en diferentes lugares y que configuran en una unión que usted hace posible un nuevo mundo para todos. Y ahí hay que acordarnos de este par de señores que los ven ustedes ahí muy tutinos, muy bien puestos. El señor Joseph Schumpeter, padre de la teoría básica de la innovación, y el señor Everett Rogers, quien comienza a decir, esto lo podemos entender de otra manera. ¿Y cómo lo entienden? Lo entienden como una curva en S, una curva sigmoidal. ¿Y cómo se ve eso? Para que no se preocupe en la vida. Se ve así. Es una S. Y en esa S, ¿usted qué tiene? Por un lado, tiene una, en el eje horizontal, tiene una variable que se llamaría tiempo. Y en el eje vertical tiene una prestación, un algo que pasa. Y las innovaciones se comportan de esa manera. Comienzan lento, y comienzan a hacer pequeños cambios, y se llama la fase de introducción. Y cuando esos cambios han alcanzado el nivel mínimo que necesita para que puedan transformar a la sociedad y transformando la sociedad, poder transformar la economía, se llama fase de crecimiento y es más rápida, es más acelerada, todo el mundo entra en esta tónica. Cuando todos están allí y quedan pocos afuera, comienza la fase de la madurez. Esa innovación ahora parece paisaje, ya no es nada nuevo, ya la novedad se perdió, ya se hace como si fuera normal, común y corriente. Lo que antes era mágico y espectacular, ahora hace parte de la cotidianidad y la comenzamos a entender como algo que sucede así y que está dado por el siempre. Y cuando eso suceda, comienza la fase del declive, no de la extinción. Ojo, no se extinguen, simplemente dejan de cambiar. Y cuando dejamos de cambiar, dejamos de movernos. Y cuando dejamos de movernos, dejamos de evolucionar. Y ahí las cosas se quedan así.
pi, como decían los latinos, ceteris paribus, y todo permanece constante y nada cambia. Y en el momento que nada cambia como sociedad, nos estancamos. Y como economía nos estancamos. Imagínense ustedes un mundo que fuera igual al que era hace 60 años. Mismos productos, mismas condiciones, mismas empresas, mismas fábricas, mismos mercados. Nada cambió. ¿Tendríamos el mundo que tenemos hoy? ¿Pensaríamos como pensamos hoy? ¿Nos comunicaríamos por esta red digital? Tal vez no, porque estaba estable. Nada se le iba a mover, nada iba a cambiar. Y la invitación aquí es, cada cambio comienza a ser un mundo posible, un proceso evolutivo, como dice mi querido amigo Charles Darwin. Evolucionamos. El entorno nos presenta desafíos, retos, preguntas. Y entre esos retos, preguntas y desafíos, ¿qué hacemos nosotros los humanos? ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué hacen los países? ¿Qué hace el mundo? Lo resuelve. Busca caminos, conecta cosas. Algunas funcionan, otras no. Y lo seguimos intentando y seguimos evolucionando y seguimos creando cosas, como decía Darwin en la isla de los Galápagos, entendiendo cómo nos podemos adaptar a condiciones que no entendíamos antes. Y aquí el hombre estaría feliz de entender y de ver que no solamente en el mundo de lo natural o de lo silvestre existe la evolución, que la evolución existe en la innovación, en la técnica, en la tecnología, en el software, en los mercados, en los procesos, en los métodos. Y ahí está. Ojo, está. Pero no está así, no es un rayo cósmico que cae del cielo y ¡puf! Ilumina todo y aparece la innovación y aparecen las respuestas a las preguntas. No surgen así. Las respuestas a las preguntas que cambian el mundo no aparecen de la nada, no es un rayo que nos cae y nos ilumina el cerebro y cambia el status quo y hace que la economía crezca o que la sociedad se organice o que las preguntas se resuelvan. En realidad, las preguntas se resuelven desde identificar una clara necesidad de lo que dice el mercado, de lo que dice la técnica, de lo que dice el propio desarrollo científico. Desde esos puntos emerge como si fuera un volcán que estalla y hace un tremendo grito al mundo diciendo, y esto lo necesito. Y hay cosas que todos necesitamos y aún no están resueltas. Y hay cosas que queremos y aún no están resueltas. Y allí comenzamos nosotros a plantear cómo las resolvemos. Y para resolverlas necesitamos varias cositas. Uno, saber. Dos, unir. Tercero, usar. Cuatro, adoptar. Y quinto, transformar. Aclarémoslo, ¿cierto? ¿Qué es saber? Saber cuál es la pregunta. Arranque por ahí. Toca. Cuando sabe cuál es la pregunta, tiene que saber cuáles pueden ser las configuraciones que podrían dar respuestas a esas preguntas. Y esa configuración, por sí mismo, por definición, no es otra cosa que la unión de diferentes elementos que se compaginan entre sí para una respuesta. Y como son varias cosas, comienza a hablar otra vez el término de la complejidad, de lo que hablábamos hace un momentito. Comienza a complejizarse. Unimos cosas y creamos salidas que solucionan problemas, preguntas o situaciones. Cuando tenemos esa solución, la usamos y alguna funcionará bien y otra no tanto y podemos hacerle ajustes de nuevo, otra vez, medio giro de tuerca, otra vez un elemento más, otra vez un elemento menos, como si fuera la configuración de una maravillosa receta de cocina, con más sal, con menos sal, con más azúcar, con menos azúcar, hasta que la receta se vuelve icónica y maravillosa. Apenas se alcanza un uso adecuado, se adopta. Es decir, que la volvemos el estándar. Decimos, y así funciona, así se hace. Esta es la buena. Cuando tenemos la buena lista, ahí sí comienza la frase de la transformación. Solamente podemos transformar aquello que ya tenemos interiorizado. El resto de cosas que solo usamos, pero que no tenemos profundamente interiorizados, que no están adoptadas en nuestra vida, es difícil transformarlas. Transformamos lo que entendemos, transformamos el mundo en el que vivimos
y solamente lo podemos transformar porque somos conscientes de su existencia, de su coherencia y de sus relaciones propias para poder identificar qué cosa se le pone, qué cosa se le quita, qué cosa se le agrega, para que la respuesta a la pregunta cada vez sea mejor, más centrada, más efectiva, más fuerte, más potente, más exacta. O para que el reto y el deseo técnico también sea superado de la mejor forma, para que tengamos eficiencia. Y aquí nos toca parar el mundo un segundo y mirar dos caras de una misma moneda, lo incremental o lo radical, lo incremental o lo radical. Hemos hablado de lo incremental y hemos dicho cómo se configura un mundo posible desde pequeñas adiciones que se van haciendo y que se terminan viendo como una curva sigmoidal, como una bella S que configura todo. Y la gente, el mundo, el diálogo habla de lo radical, habla de lo rápido, el rayo que cae y lo cambia todo. Estamos a portas de un mundo que dura 8 segundos en la atención. Estamos a puertas de un mundo que prefiere un video de 1 minuto en TikTok a la lectura de un libro. Estamos a puertas de un mundo que está creyendo que la inmediatez es una solución más fuerte, más efectiva y más potente que el pensamiento. Y ahí tenemos que hacer una pausa y tenemos que darnos cuenta que no es así, que grandes pensadores del mundo como el profesor Giovanni Dossi dijo, mire, no, hay una cosa que se llama el paradigma tecnológico, que es la condición en la cual funcionamos. Esta es la condición que damos por completa, dada y en este momento existente, no permanente, existente. Y en esa existencia existe lo que decía Emery un sistema sociotécnico que lo circunda. Es decir, ¿usted puede tener teléfonos celulares como un paradigma tecnológico? Sí. ¿Y son inteligentes? Sí. Quítele la energía. ¿Cuánto le dura? ¿8, 10, 12 horas la batería? Y se queda sin energía. Si el paradigma tecnológico, el sistema sociotécnico no trabajan al tiempo, el mundo se colapsa. Piensen hace unas semanas, España, un apagón generalizado y ¡puf! El mundo se vino abajo porque el sistema sociotécnico colapsó por horas y el paradigma tecnológico no fue capaz de soportarlo. No estábamos adecuados los unos a los otros. Nos creímos o se creyó que todo estaba dado y realmente no estaba dado. Las innovaciones no rompen cosas de la nada, no son rayos, no son disruptivas, no interrumpen bruscamente. Lo que sucede bruscamente o disruptivamente son los resultados de las innovaciones, no la innovación en sí misma. La innovación siempre será incremental. El resultado puede ser muy rápido y si es muy rápido se ve así, como la misma curva en S. Ya deja de ser un rayo, se convierte en una evolución que simplemente se mueve más rápido en el tiempo. En menos tiempo alcanza grandísimas prestaciones. Y aquí nos hemos aprendido una para toda la vida. De esas que quedan marcadas en el alma, que se tatúa uno en el cerebro, que le dice, sí, cambiar es necesario. Y es absolutamente primordial en el mundo y en la humanidad que generemos cambios para representar soluciones. Y en ese generar soluciones hay cosas que van a tener resultados rápidos y otras que van a tener resultados lentos. Pero todo proceso interno para el cambio no sucede como un rayo cósmico que le cambia al mundo. Sucede en usted, en la empresa en la que usted trabaja, en la sociedad en la que usted vive, en el mundo que usted construye, en la capacidad que tiene usted de unir cosas para resolver preguntas. ¿Listo? Tenemos los conceptos, ya la tenemos clara, con esa base y todos entendiendo exactamente lo mismo. Ahora, en el unísono del saber, les propongo algo. Busquemos un camino para que podamos explicarlo con un ejemplo. Puede ser, les voy a proponer, la fibra óptica, como si fuera en vez de un hilo, como si fuera un cable. ¿Y qué lleva la fibra óptica por dentro? Luz, haces de luz. Y esos haces de luz es los que vamos a usar para entender cuál es el proceso en el cual la innovación, la transformación y los procesos económicos y sociales se configuran como una posibilidad de entender el mundo. Vamos a hacerlo así. Para que la innovación suceda, hay que entenderla desde adentro. Y de adentro lo que tenemos es
Pues el ADN. Tenemos ADN y el ADN se ve así y hay premio Nobel por el ADN. Bien, buenísimo. Pero el nuestro no es un ADN normal, no es un ADN de dos hélices, el nuestro es de tres. Se vería más o menos así. ¿Y cuáles son esas tres hilos de ADN? Tecnología, usuarios e innovación. Si identificamos la tecnología, el usuario y la innovación, encontramos cada vez cuál es la pregunta, cada vez cuál es el reto y también cada vez cuál es la solución. Y toda solución por sí misma es un cambio y todo cambio es una innovación. Y ahí nos vamos. Tres hélices y nos fuimos. La historia es la luz. Imagínense ustedes al principio de los tiempos, cuando estábamos todavía mm, muy atrás en la historia y la única forma de iluminar la vida era desde el sol. Y el sol estaba allá, brillaba, salía a las 5:30 de la mañana o a las 6 y a las 5:30, 6 de la tarde se escondía y usted decía, bien, aquí hay luz, pero solamente en la mitad del día. La otra mitad del día hay oscuridad. Y la pregunta era, ¿y cómo hago yo para poder iluminarme en el otro pedazo cuando no está el sol? Entonces también tengo que cerrarme al mundo, el mundo deja de existir porque deja de existir la luz. No, el mundo sigue existiendo, solamente que no tengo acceso completo a él porque no puedo identificar lo que está a mi alrededor y comienzo a poder tener errores en el comportamiento o en la marcha o en la selección o en la caza o en la recolección. Y entonces surge como una tremenda solución el fuego. Puede haber sido creado por un rayo, sí, de manera natural se crea el fuego y comienza este a arder y mientras está de día genera calor, pero cuando se va la luz del sol genera su propia luz, ilumina a su alrededor y aparece una solución. Tenemos el fuego como una solución para romper la oscuridad, pero el fuego trae problemas. Uno, no se puede controlar fácilmente. Si él se expande, puede acabar con todo lo que está a su alrededor. Dos, si yo me le acerco mucho, me puedo quemar y puedo entonces entrar en peligro vital. Y necesitamos entonces una forma de poder gestionar una cosa que soluciona, que es el fuego, de una forma correcta que me permita dar solución a algo. ¿Cuál? Romper la oscuridad. Y aparece la maravilla. En un palito prendido en la punta surge la antorcha como algo natural. Lo único que había que sacar era un palito de la hoguera y usted podía transportar la luz en medida de fuego, pero podía transportar la luz y podía correr con ella y podía iluminar espacios diferentes del mundo. Y en ese punto surge una nueva pregunta. ¿Y cómo hago para que esto no sea tan rústico? Y aparecen las velas. Un ejercicio en el cual el cebo, un pabilo y lo mismo, fuego, terminan estando en una combustión más controlada, que dura más tiempo, que se puede transportar. ¿Y qué le hacen para que no se apague? Porque ahora como es más pequeñita la llama, le generan una caperuza alrededor de vidrio. Y usted dirá, no, pues sí, muy normal. ¡Normal! De normal no tiene nada. Ustedes se imaginan lo que tocó hacer para poder crear el vidrio, para poder crearlo y soplarlo y que fuera redondito y que fuera transparente y que pudiera contener una vela y que tuviera un rotor arriba para que le entrara oxígeno. Miren, nos pasó de todo. Décadas, décadas en eso, siglos en eso, hasta que lo pudimos controlar. Y cuando tuvimos velas, paréntesis, ¿ustedes tienen velas en su casa? Si las tienen, están haciendo un viaje al pasado y al conocimiento del mundo. Uso de la cera, pabilo y fuego. Forma de mover energía calórica y de mover luz. Cierro paréntesis. Cuando tenemos las velas, ¿qué surge después? Se extinguen, no funcionan de la misma manera, y nos encontramos con esta. Lámparas hay de querosene, de grasa de ballena, de grasa bovina, y comienzan a aparecer cosas, y hay películas, y hay libros, y hay historias, y hay vidas que se configuran en cazar ballenas para poder obtener grasa de ballena, para hacer aceite, para prender lámparas y lámparas que sirven para iluminar. Y dejaron este punto de ser usadas por el calor para ser usadas por la luz. Y ahí es la magia de la historia. Estamos buscando formas de entender cómo movemos la luz para que nos solucione algo sencillo. ¿Se acuerdan de la pregunta? La pregunta debe ser sencilla. La pregunta es cómo rompo la oscuridad. Y la rompíamos con esto, con lámparas.
Y luego apareció una posibilidad enorme y maravillosa, los fósforos o cerillos, no sé cómo le digan en sus países, pero es esta cosita que usted llega y raspa contra una superficie rugosa y se prende. Y usted podría tener entonces una nueva fuente de ignición inmediata, rápida, confiable, segura, para poder prender o velas o antorchas o fogatas o lámparas de querosene o lámparas de gas. Pero ahí seguimos usando lo mismo, seguimos usando fuego y pudimos llegar más lejos. Deme la antorcha, saltemos más lejos, vámonos a otro señor. Y con la misma cosa, busquemos lo que dijo Thomas Alva Edison, cuando en 1880 llega y dice, patento la bombilla eléctrica. ¡Hombre, la patenta! Como 270 veces decía el hombre que había buscado una forma de hacer una bombilla y 269 veces falló y una lo consiguió. ¿Cuántas necesita usted para ser exitoso? Una, la que lo consigue. Las otras son parte del camino. ¿Se acuerdan? De la configuración de la receta en la que usted pone, quita hasta que funcione. Pues él hizo funcionar esta, la patente 223.900, ¿qué? 898, la patente de la bombilla eléctrica. Y apareció la electricidad, y apareció la luz, ya no mediada por fuego, mediada por electricidad. Y comienza entonces el sistema sociotécnico a dar vueltas, así por todos lados. Y dónde están los cables, y dónde está la generación de energía, y cómo la transmito, y cómo la prendo, y cómo la apago, y cómo consigo el vidrio, y cómo consigo los filamentos, y cómo consigo todo. Y terminamos en un bombillo de estos. De pronto alcanzaron a conocer alguno de esos. Son bombillos que daban algo de luz, pero algo, pero generaban mucho calor. Usted le colocaba la mano a un bombillo de esos y con seguridad se quemaba. Ahí comienza a haber una solución. Hay luz, rompemos la oscuridad, pero todavía no somos eficientes. Y desde esa eficiencia luego llegamos a bombillos mejorados, un poco más elaborados, más construidos. De estos sí estoy seguro que todos conocimos o todos conocemos. Es posible que en sus casas todavía existan de estos. Y un bombillo de esos es una innovación. Hombre, nos cambió el mundo. Miren a su alrededor y busquen cuántos bombillos de esos hay o cuántos hubo en su casa. Y seguramente romper la posibilidad de la oscuridad para poder alargar las horas de vida y de trabajo de los humanos nos configuró en la posibilidad de producir, de crear, de organizarnos, de como familia sentarnos alrededor de una mesa alumbrados por una bombilla de estas que se para allá arriba en el techo, que tiene unos cables que traen electricidad y que usted pueda charlar con su familia. O que usted pueda ver esta pantalla del computador o del celular o de donde esté, está haciendo un uso de la luz. No necesariamente de la energía, pero sí de la luz. Y la luz comienza a parecer que funciona siempre, pero no siempre funciona. Existen cosas que la limitan, que hacen que esos bombillos no duren eternamente, que haya que tener varios, que se sigan calentando, que sean muy delicados, que sean frágiles. Y hay que seguir buscando alternativas que permitan optimizar ese desarrollo, que esa solución tecnológica y esa innovación ha ido cambiando. Cada una de ellas, hasta tener una antorcha en la mano, es una innovación porque es un cambio que resuelve una situación, que soluciona un problema y logramos algo mágico. Logramos hacer lo mismo que se hacía con una antorcha, pero ahora con un tubo en la mano, habitualmente de metal, con un bombillo muy pequeño en la parte delantera, un vidrio plano adelante y en la parte de atrás dos o tres baterías. Creamos las linternas. Y las linternas nos permiten hacer una cosa mágica, que es que rompemos la oscuridad a voluntad. No es que se hace luz para todos, se hace luz donde usted quiere, usted puede dirigirla a un lugar u otro. Y ahí, en esa historia de romper la oscuridad y entender la luz como la posibilidad de alumbrar aquellas cosas que no están, comenzamos a crear nuevas opciones de la luz. Y ustedes las ven en todas partes, solamente que como son tan normales, son paisajes. Y usted lo ve en los semáforos, lo ve en las luces de los carros, lo ve en el alumbrado público, lo ve en su casa, lo ve en los aviones, lo ve en todas partes. La luz o la generación de luz por medio de electricidad es un ejercicio constante, permanente, está a nuestro alrededor.
Mírenlo, búsquenlo. Yo aquí tengo tres. No sé cuántos tengan ustedes allá, pero estoy seguro que tienen más de uno. Y en el entender cómo se rompe eso, comenzamos a crear otras configuraciones. ¿Se acuerdan de estos bombillos que eran así, como un tubo de halógeno que daban vuelticas y había unos que eran rectos, estos curvitos y unos que eran más lindos que otros? Y eso era lo máximo. Tener un bombillo de esos cuando comenzaron a salir al mercado era lo último y nos cambiaba todo. Y luego pasó algo mágico. Era el año 2003 y una empresa europea sacó esta belleza, conocido como el Nokia 1100, el teléfono más vendido de la historia del mundo, más de 250 millones de unidades vendidas en el mundo. ¿Y qué tenía este teléfono? Una lucecita. Tenía lucecita. Bueno, y tenía culebrita también para jugar, pero tenía lucecita. Eso hizo que todo el mundo, sin necesidad de tener una linterna especializada como la que lleva Mickey ahí arriba en la gráfica, no tenía un dispositivo especializado para eso. Lo que tenía era un teléfono que hacía prestaciones adicionales. ¿Cuál? Linternita. Y comenzó a hacerse normal que cada vez que no había electricidad o no había luz o era de noche y usted necesitaba alumbrar, podía sacar un dispositivo mágico. Sacaba el teléfono y alumbraba. Y ese teléfono tiene una tecnología distinta. Tiene un diodo LED que emite luz blanca. Y ahí el mundo nos cambió. Apenas el 1100 emergió al mundo, el mundo cambió y comenzaban a aparecer cosas como estas que estoy seguro también se les hacen normales, que pasamos de tener luces que se calentaban para la Navidad a tener luces LED en todas partes y ahora las luces LED nos invaden y los carros más modernos ya no tienen luces de que halógenas, ahora son LED y el mundo de los LED se nos volvió el paradigma imperante. Eso es lo que funciona y eso es lo que está en todas partes. Queridos amigos, el mundo de la innovación, sí o sí, y siempre sí, es un mundo de evolución. Evolucionamos, transformamos, cambiamos y cambiamos todo, bicicletas, teléfonos, y no cambiamos drásticamente. No aparecen rayos disruptores, hacemos pequeños cambios sutiles que mejoran la configuración de lo que hacemos y de lo que aprendemos. Cambios sutiles, cambios pequeños que comienzan por usted, luego van a la empresa, luego van al proceso, luego van al mercado, luego van al país y luego van al mundo. No llegan del mundo y van al revés. El proceso de la evolución innovativa, como decía Charles Darwin, es un proceso que toma tiempo. Y ese tiempo lo usamos para entender cosas. Y entendamos la primera y tal vez más importante, que para que la innovación se dé hay que romper una barrera. ¿Cuál es la primera barrera? Yo soy la barrera. Ustedes mismos son la barrera. La barrera es entender cuál es el problema. La barrera es proponer una solución al problema. La barrera es arriesgarse a fallar, como Thomas Alva Edison. Falle cientos de veces y encuentre una sola que sirva. La barrera no son ellos. La barrera no está afuera, la barrera está adentro. Somos nosotros los que tenemos que hacer los cambios. Ustedes son los llamados a la innovación. Ustedes son los que tienen en su espalda el peso de cambiar su vida y cambiárselas a otros, y de cambiar sus entornos y de generar soluciones que sean óptimas. Ahí es donde nos toca. O nos toca también entender que las soluciones tecnológicas no tienen que ser más complejas para que sean mejores. Las mejores soluciones tecnológicas también pueden ser muy sencillas, pueden ser una antorcha en la mano y igual generan luz. Y tenemos que entender al final del cuenta que la barrera que nos está separando de lograr lo que queremos, de construir un mundo posible y entendible donde todo sea mejor, es una barrera de conocimiento, una barrera que las universidades, que la lectura, que el saber, que el experimentar, que el intentar rompe. Esa es su herramienta. Con esa herramienta váyase y con esa rompa el mundo. Con esa rompa las posibilidades, rompa la barrera para que responda a preguntas, para que genere soluciones. Les tengo tres, solo tres, máximas del pensamiento. Y dijo Einstein, la inteligencia se mide por la capacidad de cambiar cuando es necesario. ¿Han cambiado?
Estoy seguro que sí. Ustedes los de hoy no son los de hace 45 minutos cuando comenzamos, y no son los mismos de ayer, y no son los mismos de hace un año, y no son los mismos bebés que cuando nacieron. En ese momento lo fueron, hoy son otros, y hoy han evolucionado distinto. O pregúntenle a Winston Churchill cuando decía que para mejorar hay que cambiar, pero que no todo cambio es una mejora, pero es necesario cambiar. Si usted decide no cambiar y se decide quedar quieto, lo que tiene garantizado es el ceteris paribus, es el declive del cambio, es una estabilidad que no genera una mejor zona, que genera un detrimento para la sociedad. Es necesario que nos atrevemos, que saltemos, que cambiemos, que propongamos, que digamos cosas distintas, que usemos muñequitos en presentaciones, que nos hablemos de otras formas diferentes para entendernos diferente y para configurar un mundo que sea posible y mejor para todos, no para unos. Para unos sí, para otros no, que sea igual para todos. Y aquí lo único que tenemos seguro es que vamos a tener que cambiar. Nada es permanente. La estabilidad es una ilusión de los sentidos. Y esa ilusión de los sentidos que decía Heráclito, con el mismo que con el que comenzamos. Quiere decir que no se deje engañar por los sentidos. Engaña usted al mundo. Proponga cosas. Y ahora yo les propongo una a ustedes. ¿Cuál es su próxima innovación? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su próximo cambio? ¿Cómo van a crear un cambio para ustedes, para el mercado, para el mundo, para la empresa, para donde usted se ubica? El cambio, acuérdense de Oslo, el cambio no es gigantesco. El cambio es una cosa que comienza a cambiar para usted. Si usted cambia, ya no se va en vehículo a su trabajo, sino lo hace caminando, eso genera un cambio. Y ese cambio afecta al mundo en general. Claro que sí. Su cuota de carbono se reduce y la cuota del mundo en general se reduce. Usted tiene que hacer sus propios caminos. Usted tiene que encontrar las propias preguntas y usted tiene que generar las respuestas. Y esas ya no son propias. Ojo, ya no son propias porque apenas usted responde a algo, está cambiando la configuración del todo. Y cambiar la configuración del todo implica que a usted le va a tocar hacer algo mágico. Tiene que sacar el sable de luz, prender la mente, generar ideas y cambiarlo todo. Y todos tienen un sable de luz. Yo tengo el mío, se ve así. Ustedes tienen el suyo. Estoy seguro que lo pueden prender, pueden apagar cuando quieran. Es momento de prender el sable de luz y de cambiar el mundo. A ustedes, muchas gracias. Soy Juan Andrés Niño, los saludo desde Duitama, Colombia, desde la UNAT. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés. Vamos a proceder a lo que es la ronda de preguntas. Acá tenemos una pregunta de Karina que menciona, excelente ponencia, estimado doctor Juan Andrés. ¿Cómo aseguramos que los procesos de innovación no profundicen las brechas sociales y económicas, sino que realmente contribuyan a un avance equitativo? Karina, gracias. Mire, en efecto, muchas innovaciones se piensan como solamente la posibilidad de generar mayor riqueza y de generar acumulaciones para unos y no para otros. Cuando esto sucede de esta manera, la respuesta que está generando esa innovación no es correcta porque la pregunta no fue buena. Si la pregunta es cómo conformamos la sociedad o cómo la transformamos, esté segura que cada cambio que hagamos va a ser un avance positivo para la humanidad. Si dejamos de pensar en el proceso individual y el entendernos como nuestra propia cuenta bancaria y entendemos que la cuenta bancaria es la cuenta bancaria de la sociedad en su conjunto, de entendernos como un paquete completo, como decía Hemingway al inicio de su obra ¿Por quién doblan las campanas? No se pregunte por quién doblan las campanas, siempre doblan por usted, siempre porque usted hace parte del mundo, usted no es una isla separada, usted hace parte de un archipiélago. Y la primera parte para que todos estemos en el mismo camino es que los mismos cambios los generemos a favor de todos, no a favor de unos y en contra de otros. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Gina que dice, muy buenas tardes, estimados desde Ecuador.
Tengo una consulta. ¿Cómo podemos fomentar la innovación desde la cultura o costumbres de cada sociedad para potenciar la transformación o cambio? Maravilloso. ¿Se acuerdan que les decía que el mundo de la innovación tiene posibilidades infinitas en el tiempo, en lo geográfico, en lo temático y hasta en el lenguaje? En cada espacio del mundo existen condiciones socioeconómicas que hacen que entendamos cosas. Un balcón puede ser Ecuador y otro puede ser Colombia, otro puede ser México. Desde ese entender nuestra idiosincrasia y lo que tenemos a mano, como si fuera una caja de herramientas, vamos a generar soluciones. Y esas soluciones no tienen que ser mejores para todos, tienen que ser mejores para ustedes. En esa cultura, en esa idiosincrasia, en esa forma de entender el mundo, en esa cosmovisión y, y esta cosmogonía es cuando ustedes tienen que decir qué preguntas les funcionan y qué respuestas les hacen sentido. No existe una mejor cultura u otra para innovar. En todas innovamos y estoy seguro que en su casa y en la casa de todos hay innovaciones, pequeñas y sutiles. Hay recetas en su familia que no son iguales a las de otro lado. Hay cosas que se comen en todo el país y que en su casa saben distinto, porque tendrán una configuración diferente. Esa configuración diferente es en sí misma una innovación para ustedes. Y estoy seguro que formas de hablar también son configuraciones distintas. Yo aprendí hace un tiempo con una muy buena amiga mexicana que me decía, Juan, hacemos excelente mancorda. Y me tomó mucho tiempo entender que era una mancorda, hasta que un día le pregunté, le dije, ¿qué es eso? Me dijo, trabajamos bien en equipo. Para mí es una cosa que no se pone aquí en la manga. Y ese día entendí que yo no era capaz de identificar todos los cambios que sucedían en la mente de ella, porque sus años de vida y su configuración social y económica no era igual a la mía, pero sí podíamos juntar el conocimiento de ella con el mío para construir un mundo que fuera útil para ella y útil para mí. Y logramos hacer cosas académicas muy interesantes. Y ahora cada vez que le escribo le digo, Pilar, hacemos excelente mancorna. Muchas gracias, estimado doctor, por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Fernando que dice, ¿existen diferentes momentos para compaginar la innovación y la tecnología? ¿O cuál es el momento idóneo? Hoy. Fernando, hoy, nunca antes en la historia, Fernando, hemos tenido tanto poder en nuestras manos. Nunca. Usted a golpe de clic o a deslizada en una pantalla puede acceder al conocimiento del mundo, a lo más profundo, a lo más grande, a lo más interesante. No espere a mañana. Mañana va a tener una configuración distinta. Un hombre no cruza dos veces el mismo río. Hoy, usted es el hombre. Hoy, este es su río. Láncese ya. No espere nada más. Ya. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés, por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Pablo, que dice, muy buenas tardes, saludos desde Ecuador. El ciclo de Deming y el chat GPT o DeepSeek, ¿es aconsejable en innovación? Saludos. Lanza usted una cosa interesante. ChatGPT, Gemini, Quack, Perplexity, la IA que usted quiera, cualquiera, no es otra cosa que una lectura profunda y ordenada de datos que fueron construidos por humanos. Es decir, que la base del conocimiento que usan estas IAs somos nosotros. Con esas se entrenaron con con una cantidad enorme de inputs que permiten entender a la IA cómo se comportan los humanos. Desde ese entendimiento humano, lo que hace la IA es tomar esas estructuras del pensamiento y replicarlas de una forma ordenada, relativamente ordenada, para hacer parecer que cosas nuevas emergen. Pero las únicas cosas nuevas que emergen son aquellas que hemos creado nosotros mismos, porque no existe una IA con la capacidad, y hasta el momento, con la potencia suficiente de entender el mundo como lo entendemos nosotros. Piensen esto. Para nosotros tenemos habitualmente cinco entradas: gusto, olfato, oído, tacto y vista. Si usted cierra una de estas, yo voy a cerrar una,
y cierro los ojos, las otras cuatro siguen existiendo. Y en esas cuatro entradas del conocimiento, yo puedo identificar si estoy cerca a algo que huele a comida. Y si me acerco antes de tocarlo, alcanzo a percibir el calor de la comida. O alcanzo a escuchar cómo suena, cómo se cocina. Así no la veo. Las IAs no pueden hacer eso. La información llega plana. Solamente leen y no leen con ojos, leen con líneas de código. La posibilidad de que usted use una IA que le sirva como un sparring para tratar de leer lo que han dicho otros miles de humanos está ahí y es maravillosa. Úsela, pero es un sparring, es un espejo con el cual usted mira. Pero la verdadera posibilidad es que mirando por los ojos de la IA, el conocimiento de otros, usted cree el propio conocimiento. Sea usted el que lo detone, sea usted el que dé la respuesta. Úsela. Maravilloso. Usémosla todos, invitados todas y todos a que la usemos, pero invitados todos a que pensemos nosotros las propias soluciones a las preguntas. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés. Tenemos una pregunta de Elvira. Elvira pregunta, ¿y qué es primero, la innovación o la creatividad? ¡Ay, buenísima! Muy buenísima. El bien, bien, el bien. Fíjese que cuando nacemos, todos somos curiosos. Curiosísimos, pero súper curiosos. Tan curiosos que vivimos al borde de la catástrofe siempre. Tan curiosos que nos asomamos por un balcón a ver si volamos y es posible que no. Y caigamos y algo nos podemos romper. Somos curiosos de colocar el dedo en el fuego a ver si quema. La curiosidad se nos quita en la medida que entramos en un mundo que nos cuadricula o nos pone límites. Y la curiosidad está de la mano, son hermanitas nunca soltadas de la creatividad. Si usted es curioso y entiende cosas, la creatividad como la unión de otras posibilidades, ¿se acuerda como la configuración? Le hacía así el dibujito, que uno configura nuevos mundos y agrega cosas. Si usted pierde la curiosidad, pierde la capacidad de la creatividad. Y uno piensa en creatividad en los términos del arte, de la música, de los sentidos, pero la creatividad también está en la resolución de problemas. Usted plantea soluciones creativas a problemas viejos y cuando la solución funciona, lo que tiene es que un cambio y un cambio es una innovación en proceso. Y ahí está. No solamente es creatividad, curiosidad, creatividad, propuesta, cambio, innovación. Júntelas todas y seguramente el mundo cambia. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés. Acá tenemos otra pregunta de Luis, que dice, doctor Juan, un gusto, bueno, en realidad es un comentario, ¿no? Es un gusto saludarle desde Ecuador. Claro, claro ejemplo que desde inicios de la vida hubo innovación y de esta manera se pueden llegar a hacer mejores cosas, creando cosas nuevas. Vaya el poder de la mente que no tiene límites. Gracias, Luis. Un saludo a Ecuador, a Luis y a las cerca de 200 personas que están aquí. Creo que todos hemos hecho eso hoy. Hemos soñado y nos hemos ido a mundos mágicos llenos de luz. Y estoy seguro que eso también los va a transformar a todos un poquito. A mí me transforma. A mí me transforma pensar en el mundo de las preguntas que ustedes hacen y en pensar cómo contarles un cuento que es una innovación en sí misma. Yo genero un cambio para que también la piensen de esta manera. Yo genero un cambio en la forma como cuento el cuento. El cambio funciona. A veces sí, a veces no, no importa. Con que uno funcione, hay éxito. Entonces sigamos cambiando. Alguna vez tendremos éxito. Muchas gracias, estimado doctor. Sara pregunta, ¿cuáles serían los tres tipos de innovación educativa? Mira que, Sara, no lo sé. A priori no lo sé. No creo que haya tres. Creo que la configuración es tan amplia como 3000 veces 3. Cada vez que hay una innovación, implica que hay un cambio y usted puede cambiar cosas sencillas y pequeñas. Usted puede cambiar la forma en la que se expresa o la forma como sonríe para educar y eso cambia algo. O usted puede cambiar el método de transmisión, ya no es presencial, sino es virtual y eso es un cambio. O usted puede cambiar el tipo de material que usa para generar el conocimiento y eso es un cambio.
o usted puede cambiar la mirada que hace sobre una misma lectura y eso es un cambio. Y si junta esos tres cambios, hay otro distinto. Cada cambio por separado es una oportunidad. No solamente hay tres, seguramente hay miles. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés. Aquí tenemos otra pregunta de Nicolás que dice, doctor Juan Andrés, excelente charla. ¿Cómo puedo motivar en el aula el espíritu innovador? Con preguntas, con muchas preguntas. Ustedes conocen, hay un tema muy interesante en desarrollo humano que es el coach. Entonces están los coach, los mentores y eh, se me escapa el nombre, los champions. Los coach hacen preguntas y hacen preguntas para que las mismas personas las respondan. Si usted quiere generar innovaciones o generar cambios, hágale preguntas que lleven al reto de las ideas, que lleven a la gente a pensar, que lleven a la gente a tratar de solucionar cosas que no han visto con elementos limitados. Una muy buena práctica es plantear una solución clásica, por ejemplo, averigüen una palabra. Yo les pongo una. Tarea para todos, a ver si nos hacemos una innovación de aula. La palabra es serendipia, con ese, serendipia. Búsquenla sin usar el celular ni el computador y consigan una definición. Y ahí usted va a tener que innovar, hacer un pequeño cambio. ¿Lo hace cómo? Le pregunta a los amigos, busca y desempolva aquella biblioteca, tiene una enciclopedia, sale y grita a mil vientos, ¿quién sabe qué es serendipia? Y lo consigue. Espera una semana a que alguien más dé una respuesta y usted dice, ah, lo dijo él. Cualquier configuración que salga de ahí es una nueva opción para motivar nuevas formas del pensamiento. Serendipia. Muy bien, estimado doctor Juan Andrés. Acá tenemos otra pregunta de Jorge, que dice, un saludo, doctor, felicitaciones, excelente conferencia. Aplicando sus conocimientos a lo nuestro, ¿toda innovación educativa debe ser medible en términos cuantitativos? Jorge, ustedes hacen unas preguntas y me llevan a mí a un mundo de... Me puedo durar una hora en cada respuesta, pero trato de ser conciso. Fíjate que el mundo no es cuantitativo, el mundo es cualitativo. En realidad, el mundo vive en un ejercicio entrópico. Las cosas suceden, no son cuadriculadas. Y los hombres y las mujeres, pues la humanidad, para tratar de entender el mundo que los rodea, crea configuraciones cuantitativas que le permitan entender algo. Piense usted en esto. Tome una flor, sea esta flor una rosa. Y usted esta rosa la puede ver bonita, huele, pesa, pero ella sigue siendo cualitativa. Son cualidades o atributos de esa flor. Y nosotros, los hombres, creamos configuraciones que la enmarcan y podemos decir cuántos pétalos tiene la rosa, cuál es la intensidad del aroma, cuántas espinas tiene, cuál es el largo del tallo, cuál es el peso de la flor completa, cuál es la dimensión o el volumen de cada una de las hojas. Y podemos hacer un entendimiento de decir 45 pétalos, 7 centímetros, 3 espinas, dos hojas que pesan 4 gramos cada una, 65 gramos en total. Pero 65 gramos en total y 45 pétalos no le van a hacer sentir lo que es recibir una rosa. El mundo lo cuantificamos para entenderlo, pero que no se nos olvide que detrás de eso, lo que cualifica el mundo es lo que podemos realmente entender desde la humanidad, que no se nos pierda la esencia, que no se nos pierdan los números, que nos tocan, pero no se nos pierda el otro pedacito. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés. Vamos a hacer un par más de preguntas para finalizar la ronda de preguntas. Aquí tenemos un comentario del doctor Max Sequeira. Dice, saludos, estimado doctor Juan Andrés, desde Costa Rica. Gabriel pregunta, muy buenas tardes. ¿Cuál es la relación entre el espíritu empresarial con la creatividad y la innovación? Gabriel, Gabriel. Fíjate, Gabriel, que una vez los mexicanos adelantaron todo un tema de investigación sobre el espíritu emprendedor y decía que el emprendimiento tenía tres condiciones sine qua non, no iba a pasar. Uno es que no le tienen miedo al fracaso.
Un día se hacen ricos y otro día se hacen pobres y no pasa nada y al otro día vuelven y lo intentan. La segunda es que creen en algo, creen en una fuerza superior que los acompaña porque no es posible lanzarse al mundo del emprendimiento sin que exista una malla de seguridad de la fe que lo sostenga. Y la tercera es que todas estas personas tienen a alguien en su infancia o en su pasado que era un vívido ejemplo del éxito emprendedor. No tenía que ser su papá, podía ser un vecino, podía ser el señor de la tienda que creaba un mundo posible y hacía cosas que para el resto no parecían alcanzables. Y esas tres cosas que un proceso de investigación mexicano identificó como necesarias, luego se fueron ampliando en el resto del mundo y apareció una cosa que a mí me encanta, emergió en una charla tomando café una vez a pocos kilómetros de donde estoy hoy y decía un emprendedor que había tenido 5 empresas y se había quebrado 4 y estaba a punto de quebrarse en la quinta. Y decía, Juan, la forma de emprender es la tremenda inconformidad activa. Y yo le decía, explíquemelo. Todo emprendedor por sí mismo es un inconforme con la cantidad de cuenta en el banco, o un inconforme con los productos que están en el mercado, o un inconforme con la posibilidad que el mundo le genera y no se queda en la inconformidad quejándose, actúa y va y hace algo, crea una empresa que vende aquello que él necesita o hace un emprendimiento que vende algo que le genera tanto dinero en el banco como él quiere. Se vuelve un accionador. Y entonces tiene las tres iniciales de las que hablábamos que se descubrieron en México y comienza a decir que hay una más, que para poder emprender usted tiene que lanzarse. Y ese lanzamiento a una cosa, a ser un inconforme activo al no estar en una zona en la cual considera que todo está bien, sino hace cosas distintas, es en sí mismo un proceso de innovación. Cada cambio es una innovación. Cada innovación es una oportunidad de mejorar como sociedad. Y creo que ahí los emprendedores tienen o tenemos la responsabilidad en la espalda de echar al resto del mundo un empujoncito más grande para que como sociedad cada vez seamos un poquito mejor. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés. Y vamos a terminar con la pregunta de Juan, que dice, ¿cómo pueden las organizaciones fomentar una cultura que no solo genere ideas innovadoras, sino también que las implemente y escale de manera significativa para lograr un impacto real en el mercado? Querido Juan, tocayo se dice aquí en mi país, no sé si en el resto también. Las ideas están aquí, solo aquí. Cuando las ideas se verbalizan, comienza su accionar. Y la forma más sencilla para que ese accionar termine haciendo cambios reales en las empresas y en los mercados es que tengan una cajita de arena o un espacio seguro donde puedan suceder. Es decir, que si alguien tiene una idea y la quiere desarrollar, no se coacten, no se corten las alas, no se limite el pensamiento, sino que se motive la posibilidad, que participe de la forma tal que se le dé un impulso para que las ideas se desarrollen, entendiendo siempre que no todas las ideas se van a convertir en éxitos, que seguramente las ideas se van a convertir en cambios. Unos funcionan y otros no. Pero acuérdese, mi querido Juan, que la forma de crear innovaciones es hacer muchos intentos hasta que uno de esos intentos lo cambia todo. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés. Y hasta aquí culminamos el sector de ronda de preguntas. Agradecemos mucho las respuestas que dieron a nuestros participantes. Vamos a continuar con el evento, por favor. Muy bien, a todas las personas que asistieron el día de hoy, los invitamos a nuestros próximos eventos, ingresando a nuestra página web, por ejemplo, ingresando por wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix Red Alumni. De todas maneras, si quieren ingresar automáticamente, pueden escanear este código QR que ven en pantalla que los llevará directamente a nuestra página web. El certificado de participación. En un plazo de 5 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Por si tuvieran alguna duda o consulta, aquí les dejo mi correo en pantalla. Si necesitan un duplicado o la corrección de sus datos de tu certificado, en caso de requerir una corrección, pueden solicitarlo escribiendo este correo o escaneando este código QR. Recordar que este trámite implica un costo adicional.
Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a nuestro panelista el día de hoy por tan grandiosa conferencia, estimado doctor Juan Andrés. Muchísimas gracias por participar en nuestros eventos, como también brindarnos esta magna presentación a todo el público y gracias por responder a todas las preguntas que los participantes hicieron. Estimado doctor Juan Andrés, si tuviera algunas últimas palabras antes de despedir a nuestro público del día de hoy. Gracias a todos. Gracias por entender configuraciones distintas de transmitir el saber, de encontrarnos en la virtualidad, en la distancia de Latinoamérica, para pensar juntos una forma de transformarnos y de ser mejor. Un afectuoso saludo a Max. Gracias también por estar ahí. Un afectuoso saludo a la UICS, a la UNAT y al ejercicio que hacemos entre todos de construir cambios hasta que uno de ellos sea tan potente que lo cambie todo. Un saludo a todos desde Colombia. Muchas gracias, estimado doctor Juan Andrés. Y al cerrar este encuentro se va a aperturar una encuesta de satisfacción, la cual vamos a agradecer mucho su tiempo y llenado del mismo, el cual esto nos ayuda a mejorar. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y nos vemos hasta un próximo encuentro. Hasta pronto.